Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro programa de hoy, jueves 11 de julio. Aquí, en Política con Carreño. La agenda de hoy tiene dos temas, bien específicos. Uno son las elecciones de octubre. ¿Y qué está pasando con esta reforma, ¿no? Esto de regular, por ejemplo, los aportes fiscales a las campañas políticas, ¿no? En las redes sociales y en los canales regionales. Disminuir el aporte también, ¿no es cierto?, del fisco a estas campañas. Y el problema que pareciera ser el problema mayor, ¿es con multa o es sin multa la cuestión? ¿Cómo es? ¿Es un voto obligatorio? ¿No es obligatorio? ¿Es obligatorio para unos pero no para otros? ¿Cómo es el cuento? Bueno, esa es una de las historias que conversaremos hoy. Y la otra es una historia vieja que cada cierto tiempo aparece de nuevo en la agenda, porque forma parte, ¿no es cierto?, de nuestro ADN político que tenemos hoy ahí en la moneda, pues. Y tiene que ver con la SESELEP, estos servicios locales de educación pública, y para variar, la SESELEP de Atacama, que ya tiene un viejo pasado, lamentable pasado, como ustedes recordarán. Y con esos dos temas nos vamos a entretener, amigos, montones, hoy día jueves. Vayamos a las elecciones de octubre. No queda nada, ¿no? Estamos 11 de julio, agosto, septiembre. Estamos ahí. Estamos a 3 meses de estas elecciones que son una antesala, ¿no? Son un anticipo de lo que se vendrá el próximo año con las presidenciales, con, yo diría, un oficialismo bastante quebrado, como lo he ido comentando con ustedes, amigos, y ustedes me lo han comentado también, un oficialismo quebrado. Hoy la misma ex presidenta Bachelet, ¿no es cierto?, llamó a una reunión a su fundación Horizonte hoy o ayer. Yo siempre me confundo como grabo el día anterior, pero bueno, da lo mismo en estos días. A los presidentes de partidos oficialistas, ¿no? Para arreglar el panorama, porque está todo el mundo muy peleado, como yo dije ayer miércoles. Está todo el mundo bastante peleado en el oficialismo. Entonces ella llamó. No sé cuáles son las intenciones de la señora Bachelet. Debe estar contenta porque está ahí primero en las encuestas, ¿no? Ganándole a Toá y a Vallejo, lo que no significa mucho en realidad. Pero en fin, entonces resulta que hay una pregunta. ¿Por qué se rechazó lo acordado respecto de realizar elecciones en 2 días, ¿no? Eso es lo primero. Ahora en octubre. Y es una buena pregunta. ¿Por qué hubo un rechazo de esto? Es una buena pregunta que evidencia no solo, vamos a ver, ¿no?, la triquiñuela del gobierno, manipulador como siempre, ¿no?, sino también sus contradicciones y volteretas. Y yo diría también esto de sacar a relucir el veto presidencial cuando algo no le gusta, me parece
impropio de sistemas democráticos, pero en fin, eso el presidente puede usar el veto y es lamentable, pero está ahí, en la carta fundamental. Entonces resulta que los senadores oficialistas, de repente, pues amigos, de repente así echaron marcha atrás. Colocaron la pata en el freno y se fueron para atrás. Claro, respecto de los acuerdos que habían, ¿no es cierto?, logrado. Porque esto estaba como que resuelto, amigos. Entonces, sobre todo en lo que respecta a las multas, porque ese fue como el quid del problema, ¿no? Esta cosa de las multas. Multas para quienes no votan y tienen que votar, porque si el voto es obligatorio tienen que votar. Entonces, multas para aquellos. Lo que incluye, por cierto, a los extranjeros. Claro que sí, que debieran votar si ya están en el país muchos años, ¿no? Y vamos a ver que este está ahí en el artículo, me parece, 14 de la Constitución de 1980, por lo tanto es una norma antigua. Los extranjeros avecindados en Chile durante 5 años o más, bueno, deben votar, independiente de que sean o no ciudadanos, porque esa fue la excusa que dio Elizalde, que además llegó atrasado. Ya vamos a ver toda esta historia. Pero por ahí vamos encauzando, ¿verdad?, la conversación de hoy para que ustedes vayan enterándose de cómo funciona esto, cómo funciona el gobierno cuando ve que las cosas no le convienen, ¿no? Bueno, entonces, claro, también esto incluye a los extranjeros, estas multas que debiendo votar no votan, ¿no? Y bueno, y esto porque, como dije, de acuerdo con esta constitución, pueden hacerlo en elecciones generales, así que bueno, tendrían que ir a votar. Y esto, ¿verdad? A pesar de que las propuestas, o todas las propuestas, ¿no?, de la comisión mixta, porque todo esto se define primero, se definió en una comisión mixta, esto significa 5 diputados y 5 senadores, ¿no? Fue mayoritariamente estas respaldadas en la sala. O sea, las propuestas que fueron aprobadas por esta comisión mixta, 10 parlamentarios, 5 senadores y 5 diputados, fueron mayoritariamente respaldadas en sala, que es donde se vota, ¿verdad?, todo este cuento. Entonces, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Si esto ya había sido respaldado mayoritariamente, lo que había sido aprobado por la comisión mixta, ¿pero qué pasó? Que a la hora de los cubos, como decimos en Chile, a la hora de los cubos, el oficialismo echó marcha atrás. Entonces, esto de reponer las multas y rebajar los aportes fiscales, como yo dije en la presentación del tema, a las campañas electorales, al final solo tuvo 25 votos y se necesitaban 29. El oficialismo votó de la siguiente forma: 7 abstenciones y 7 en contra. Entonces, la tercera proposición era la que regulaba la propaganda, como yo dije, ¿no? Toda esta cosa en redes sociales y los canales regionales. Esa tuvo 26 votos solamente. Así que, bueno, en medio de todo esto que, como digo, ya estaba aprobado, pues, había sido, ¿no? Llegó a la sala, sí. Había sido aprobado por esta comisión mixta. 7 votos a favor y 3 en contra. Por lo tanto, mayoritariamente esta comisión mixta había aprobado. Incluso senadores como Bodanovich
y Velázquez, de un partido político que no recuerdo, tiene un montón de letras, no recuerdo, estos partiditos, no, bueno, ellos habían votado a favor. Y de repente, como digo, ¿qué pasó? Pasó que llegó el representante de la moneda, llegó el malo, como yo digo, el bandido, ¿no? Llegó Elizalde, pero Elizalde llegó atrasado a estas reuniones, ¿no? Entonces, eh, y Elizalde dijo que bueno, que había un conflicto jurídico para aplicar la multa a los extranjeros que no votaran. Había un conflicto jurídico para aplicar la multa a los extranjeros que no votaran. Entonces, claro, el oficialismo ante esto se echó para atrás nomás, po. Claro, como decimos en buen chileno. Y los patudos trataron de convencer a la oposición. Es que esto es como todo un chiste, ¿no? Y claro, de llegar a un acuerdo entonces con esta cosa a ver, vamos a ver si los extranjeros hay que multarlos o no hay que multarlos. O sea, tienen derecho a voto, pueden votar, pero no los vamos a multar si no van a votar. O sea, ¿usted entendió, amigo, el cuento? Yo voy a emitir un comentario después sobre esto, ¿no? Bueno, entonces, claro, trataron de convencer a la oposición que efectivamente rechazó y con bastante ímpetu, con bastante fuerza, liberar a los extranjeros de las multas. Porque parece coherente, ¿no? O sea, nosotros pagamos multas si no vamos a votar, los chilenos, y los extranjeros no pagan multas. No me parece, porque además está en la Constitución que ellos pueden votar, tienen que votar. Bueno, y la oposición tiene razón, pues. La mayoría de los inmigrantes que votan, fíjense, aquí hay una de las trampitas, ¿no? Que traían entre la manga aquí el bandido, como yo llamo de Elizalde, ¿no? Enviado por la moneda para allá. Resulta que la mayoría de los inmigrantes que avecindados, como dicen, que ya tienen más de 5 años en el país y que pueden, por lo tanto, votar, son venezolanos. Y supuestamente, y yo creo que sí, porque yo hablo con muchos venezolanos, tengo varios venezolanos conocidos, médicos, técnicos que tienen que ver con la cuestión esta de los lentes, de los anteojos, entonces trabajan en óptica. Conozco muchos venezolanos, son todos anti-izquierda, anti-Boric, anti-Maduro. Entonces, efectivamente, eh, como que al gobierno no le conviene que esta gente vaya a votar, pues. No, pues, porque votaría en contra de estos alcaldes comunistas o frente amplistas, y sobre todo en comunas bien emblemáticas, ¿no? Y como Estación Central, por ejemplo, o Santiago, o Recoleta, pues, claro. Entonces, bueno, ahí comenzó a aparecer el por qué el oficialismo que había aprobado echó a pie atrás. Entonces, claro, esta gente votaría supuestamente en contra del gobierno y en consecuencia habría en esta medida del gobierno, de la moneda, un cálculo electoral, ¿no? Entonces, es como le llaman los políticos, esos cálculos electorales, frescura del gobierno, frescura electoral. Pero un cálculo, ellos están sacando cuenta porque ya además ya están bastante perdidos, ¿no? Vamos a ver en todo caso. Pero claro, habría un cálculo electoral para todo este cuento de la multa, de no multar, ¿no? Y entonces, claro,
Lo que sería muy relevante, como dije, para estas comunas. Entonces, claro, todo esto es bastante sospechoso porque fíjense que en la mañana de ayer o del martes, ¿no? Claro, eh, el oficialismo estaba de acuerdo con lo propuesto por la comisión mixta. Por eso digo, estaba aprobado esto, estaba de acuerdo. Y, y ese mismo día, ¿no? Se aprobó multar a quienes no votaban. Ese mismo día. Y ellos aprobaron. De hecho, como dije, la senadora Bodanovich y el senador Velázquez, de un partido, no sé, un partido raro por ahí que tiene muchas siglas, pero yo no sé cuál es el nombre del partido en realidad. Pero forma parte del oficialismo. Otro partido verde, algo así, ¿no? Bueno. Y en medio de esto llegó el bandido, en medio de toda esta trifulca, pero llegó atrasado, claro. Y el presidente de la comisión, que es Manuel José Osandón, ¿no? Puso en votación la propuesta de esta nueva multa. No era una multa que oscilaba, no sé, entre 32.000 y 130.000 pesos. A quienes no voten, ¿no? Teniendo que cumplir con su deber cívico, no lo hagan. Entonces, bueno, eso era. Y como digo, esto fue aprobado por 7 votos a favor y solo 3 en contra. O sea, 7 de los 10 de la comisión mixta votaron a favor. Entonces fue aquí, en este punto, amigo, que apareció el malo de la película, el enviado de la moneda, Elizalde. ¿Y qué dijo Elizalde? Que había que cambiar la redacción del texto, claro. ¿Y por qué? Porque había que cambiar la palabra electores, por la palabra ciudadanos. Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver ciudadano, electores? Claro, porque ciudadanos es el chileno, ¿verdad? O el extranjero nacionalizado, chileno, ese es un ciudadano. Entonces, claro. Pero Sandón se enojó, pues, el presidente de la comisión. Pero vean la triquiñuela, ¿no? La triquiñuela. Cambiar la palabra electores por ciudadanos. Entonces así los inmigrantes que no estaban nacionalizados no tenían obligación de ir a votar, pero podían votar si querían, pero no eran multados porque no eran ciudadanos. Entonces es como una payasada, pues amigo. Claro. Entonces Osandón le dijo, oiga, usted llegó atrasado, así que esto ya se votó. Esto ya está zanjado, le dijo Osandón, bien duro. Y Elizalde, carita de palo, ¿no? Carita de palo. Le preguntó, ¿y todos entendieron que estaban votando la redacción? Todos entendieron que estaban votando la redacción. Claro, porque él venía con el cuento de cambiar electoral por ciudadano, ¿no? Bueno, y Osandón le respondió, pero muy duro, le dijo, mire, no sé si el ministro tiene atribuciones para venir a interpretar, le dijo. Está bien, Osandón, a mí no me gusta mucho Osandón, en realidad no me gusta nada, pero siempre yo valoro cuando un político o la persona que sea tiene valor y tiene coraje y dice las cosas como corresponden y está con la razón. El otro llega atrasado y llega a imponer sus condiciones. Entonces le dice, no sé si el ministro tiene atribuciones
para venir a interpretar. Se está pasando de lo que le corresponde. Usted no estaba, le dice. No discuta si llegó atrasado. Punto. Muy bien, Osandón. Porque se puso en su papel de presidente de la comisión. Así que me parece estupendo. La parada de carro que le hizo al patudo de Elizalde, ¿no? Que llega atrasado y llega a imponer sus condiciones. Bueno, el asunto es que lo que pasa es eso. Lo que pasa es eso, que la palabra ciudadano excluye a los inmigrantes que no se hayan nacionalizado. Ese es el cuento. Entonces, pero eso lo advirtió la senadora Evans-Perger, que es de la UDI, ¿no? Entonces, ahí estaba la trampita. Ahí estaba la trampita. Pero, amigos, como dije al comienzo, el artículo 14 de la Constitución concede el derecho a voto a extranjeros avecindados en Chile por más de 5 años, sin estar nacionalizado y ni tener necesariamente la calidad de ciudadano chileno. El hecho de estar avecindado en el país más de 5 años, es un tiempo largo, ya en la Constitución, el artículo 14 les permite votar. Y es así como se ha hecho entonces desde 1980. Es una norma, como dije, una norma antigua, que data de este año, ¿no? Y bueno, y esta norma se estableció para los inmigrantes europeos, ¿no? Que tenían muchos años en Chile. Y por lo tanto, aunque no estuviesen nacionalizados, eran como si fuesen chilenos por la cantidad de años que ya estaban acá y tenían, bueno, derecho a votar. Pero si tienen derecho a votar, de acuerdo con esta constitución, con este artículo, deben también someterse como cualquier otro votante, elector, como cualquier otro chileno, deben someterse a las normativas chilenas. Es decir, si la normativa dice que el voto es obligatorio, el tipo tiene que ir y votar. Y si no va, debe ser multado. He ahí la madre del cordero. Entonces lo que quiere el gobierno, la propuesta de Elizalde era que solo los nacionalizados están obligados a ir a votar, porque serían considerados ciudadanos chilenos. Pero los otros también pueden ir a votar, pero si no lo hacen no son multados. ¿En qué quedamos? A ver, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? Entonces estos inmigrantes pueden usar el FONASA, pueden ir a los colegios municipales, pueden usufructuar de todas las ventajas del Estado chileno, postular a empleos, pero no están obligados para ir a votar. ¿A usted le parece correcto eso? A mí no me parece. Así que no me vengan con triquiñuelas. A mí no me parece. Además es una norma que así lo ha establecido desde, como digo, 1980. Llevamos 24 años, 44 años, y ahora, bueno, aparece el señor Elizalde, bueno, que tienen que ser nacionalizados. Entonces, evidentemente que detrás de esta triquiñuela hay una maniobra política de corte electoral, a mi modo de ver abusiva, porque hizo que el oficialismo se retractara en la Cámara, en el Congreso, y ahora Elizalde culpa a la derecha, ¿no? A la oposición, en realidad. Claro. Entonces, el cuento es que el señor Elizalde tiene cara dura para regalar. Y como dije, culpó a la oposición por no estar dispuestos al diálogo. ¿A qué diálogo?
por no estar dispuestos a la imposición que ellos quieren decidir, ¿no? Entonces dice, no hubo voluntad de acuerdo. Sí hubo. El señor Elizalde miente, porque hubo voluntad de acuerdo, puesto que la comisión mixta votó por 7 votos a favor y 3 en contra. Hubo voluntad de acuerdo, Elizalde. ¿Cómo que no hubo voluntad de acuerdo? Que después usted haya llegado a la sala atrasado con el cuento del inmigrante ciudadano, esa es otra historia. Y que se podía crear un conflicto jurídico, eso es debatible. Como lo acabamos acá de comentar, es debatible. De acuerdo con el artículo 14 de la Constitución de 1980. Es debatible. Entonces, claro, la realidad es otra, la verdad es otra. Otra bien clara, pero en fin. Dice, fue una propuesta que hicimos de buena fe. Mentiroso. Una propuesta que hicimos de buena fe para bueno, precisar que la multa se aplicara solo a ciudadanos chilenos. A ver, ¿cómo es el cuento? Repito, solo a ciudadanos chilenos. Pero resulta que ese inmigrante puede ir a votar. O sea, para ellos el voto es obligatorio pero voluntario. ¿Se dieron cuenta la contradicción, amigo? Me llega a picar la pelada de ver estas manipulaciones del gobierno. De verdad. De verdad. O sea, ¿cómo es eso? Las multas son para nosotros. Pero resulta que estos inmigrantes que tienen muchos años en Chile, o más de 5 por lo menos, ellos también pueden votar. Pero si no lo hacen, no pasa nada. Es decir, es como voluntario obligatorio. Obligatorio voluntario, no sé, no entendí nada. Una frescura, pues amigo. Entonces, en realidad, es un voto voluntario. Porque es obligatorio, pero no se sanciona. Una payasada, pues, Elizalde. Claro. Y sí, bueno. Coloma dijo lo mismo, ¿no? El senador Coloma, como un voto voluntario, porque sí, es obligatorio, pero sin multa. y Walker, Matías Walker, de Demócrata, ¿no? Dijo, lo que se buscó por parte del oficialismo fue una excusa para que en la práctica el voto no sea obligatorio. Entonces, claro, así está la cosa. Así está la cosa, pues, amigo. Vamos a ver, porque ahora el presidente puede vetar todo esto, y el veto puede ser aditivo, puede ser restringido, etcétera. Le puede agregar cosas, quitar cosas, no sé. Ese es el veto. O sea, ahora el gobierno, Boris gobierna a través del veto. Cuando no le gusta algo, lo veta. Flor de democracia. Y estos señores son los demócratas. Bueno, vayamos a la SLEP. Educación. El SLEP, adivinen de dónde, ya lo dije, Atacama. Ahí, Contraloría, la Contraloría Regional de Atacama, ¿no? Claro, detectó deficiencias, detectó falta de reconocimiento oficial en un montón de establecimientos educacionales, ¿no? Por ejemplo, falta de reconocimiento oficial en jardines infantiles. Para ser más exacto, en 17 jardines infantiles. No. Y esto a pesar de las declaraciones de las autoridades del Ministerio de Educación, que allá en Calama, en Atacama, está todo bien. En Atacama, todo bien.
se están solucionando los problemas, varios ya se solucionaron, recuerdan el año pasado, todo más de 3 meses de paro, ¿no? Entonces, pero de acuerdo con el informe de la Contraloría Regional de Atacama, jardines infantiles de distintas comunas, 17 como dije, comunas de Tierra Amarilla, de Copiapó, Caldera, no tienen reconocimiento oficial de la Seremi. Es decir, funcionan a la buena de Dios. Jardines infantiles que no están oficialmente reconocidos por la Seremi de Educación. Al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo, también se constató, se descubrió que por lo menos 20 colegios, 20, cuyo sostenedor ciertamente es el SLEP de Atacama, no tienen curso de reconocimiento oficial. ¿Qué me dicen ustedes? Desde el nivel de transición a cuarto medio, toda la enseñanza media. No hay curso de reconocimiento oficial. Vean. Entonces, ¿cómo funcionan estos SLEP? Los SLEP, recuerden amigos, son los servicios locales de educación pública. Yo hace tiempo dediqué un programa, cuando pasó todo el escándalo de Atacama, un programa o dos completo a esta cosa del SLEP y toda esta deficiencia, esta mediocridad, ¿no? Bueno, asimismo, porque esta cosa continúa, ¿no? Todo esto es lo que está en este informe de la Contraloría Regional. Todo esto que yo les estoy entregando. Porque así está la educación pública, de calidad y gratuita en Chile. Ese caballito de batalla, donde Boric, ¿verdad?, iba a hacer de Chile un país del primer mundo. Educación gratuita y de calidad. Pero aquí está la educación gratuita de calidad con montones de cursos que no tienen ni siquiera reconocimiento oficial. Una payasada, una burla a los padres, a los estudiantes, sin duda. Bueno, asimismo hay 15 especialidades. 15 especialidades, como por ejemplo administración, contabilidad, o sea, colegios técnicos profesionales, ¿verdad? Construcción, dibujo técnico, y que son materias que se dan en colegios técnicos profesionales. ¿Adivinen qué? Adivinó. Tampoco tienen reconocimiento oficial estas materias, amigo. Tampoco. Y todo esto en el informe regional de Contraloría Regional de Atacama, ¿no? Ahora, eso respecto a lo educativo, a lo educacional propiamente tal, pero veamos la infraestructura. En cuanto a la infraestructura, también Contraloría detectó problemas estructurales, o sea, gravísimo, en el Instituto Comercial Alejandro Rivera Díaz. Problemas de estructura, de construcción, lo que es muy grave. Pero bueno, eso está en el informe también. Y deficiencia en los baños, ¿no? En los servicios higiénicos. Déficit de servicios sanitarios de los colegios de Caldera, falta de reparación de canaletas de agua, ¿no? Agua lluvia en colegios de Copiapó y de Alcantarilla, en los colegios de Tierra Amarilla. O sea, ustedes ven cómo distintas comunas de la región de Atacama
son un caos desde el punto de vista educacional. Colegio cuyo sostenedor es el SLEP de Atacama. Colegio donde no solamente hay problemas en el campo mismo de la educación, con materias que no son reconocidas, no están reconocidas oficialmente, con jardines infantiles que funcionan sin ningún reconocimiento de la Seremi educacional. O sea, no sé, es un engaño a los padres, porque vamos a suponer un alumno de uno de estos colegios técnicos profesionalizantes que se especializó en dibujo. ¿Qué título va a tener si ese título no está reconocido por el ministerio? No está reconocido, porque no hay reconocimiento oficial de esos institutos. Es una vergüenza, pues, amigo. Imagínese usted su hijo, amigo, usted que me escucha, su nieto, está en un colegio y usted quiere que ese colegio tenga, ¿verdad?, el reconocimiento oficial para que el muchacho, para que su hijo, su nieto, si egresa de alguno de estos colegios técnicos profesionales, pueda buscar un empleo con todas las de la ley y diga, este es mi título. Soy técnico en administración. Soy técnico en dibujo técnico. Pero no. Ese es el Ministerio de Educación, pues. Cataldo. Comunista. Bueno, entonces, o sea, una maravilla de SLEP, de Atacama, ¿no? Ahora, ¿qué hizo Contraloría? Bueno, lo que hacen los organismos públicos contralores. Dio 15 días de plazo al SLEP de Atacama, ¿no?, a este servicio de local público, para iniciar un procedimiento, así le llaman, disciplinario, procedimiento disciplinario, para determinar, ¿no?, eventuales responsabilidades. A mí siempre me da mucha risa eso de eventuales responsabilidades. A ver, amigo, ante toda esta lista enorme de irregularidades de todo tipo, ¿cómo hablamos de eventuales responsabilidades? Aquí no hay eventuales responsabilidades, aquí hay responsabilidades de hecho, pues, responsabilidades de hecho. Alguien es culpable de todo esto, alguien es culpable, por cierto. Entonces, bueno, por eso digo que es muy chistosa esta frase. Y bueno, como anécdota, y para terminar, ¿no?, como anécdota y para terminar mi comentario de hoy, el programa de hoy, fíjense que el año 2021, sí, el año 2021, el presupuesto del SLEP de Atacama fue de 279.974.964 pesos para equipamiento de establecimientos de educación técnico profesional de las comunas de Tierra Amarilla, de Copiapó, Chañaral y Diego de Almagro, pero solo se ejecutó el 6,37%, o sea, 17.820.904 pesos. ¿Y qué pasó con lo otro? 279 millones, 278 casi. Bueno, ignoro lo que pasó con el resto de la plata, si se devolvió a las arcas fiscales, no sé. Pero al respecto, según información de BioBio, ¿no?,
El SLEP Atacama deberá remitir a la Contraloría un instructivo por la ejecución de proyectos debidamente formalizado en un plazo de 60 días hábiles a partir de la recepción del informe, de este informe, claro. Entonces, también se detectó, se descubrió que se hicieron trabajos de derivación de las descargas pertenecientes a la red de alcantarillado, ¿no? Bypass, en 23 colegios, como medida previsoria, precautoria, ¿no? Para controlar emanación de gases peligrosos en los colegios. Precaver todo esto. Pero, siempre hay un pero. Esto no consta que el SLEP de Atacama haya validado efectivamente que se cumpliera con lo dispuesto en el decreto 609, me parece que es, sí, el decreto 609 del MOP, del Ministerio de Obras Públicas, que regula, ¿sí?, regula la emisión de contaminantes asociados a las descargas de residuos industriales, líquidos del sistema de alcantarillado público. Es decir, todo esto no consta que el SLEP de Atacama haya, ¿no?, validado efectivamente esta disposición. Así que ustedes ven, amigos, que lo que pasa en el SLEP de Atacama es una barbaridad. Cada uno hace lo que quiere por esos lados, ¿no? Claro, porque debe verse por la tranquilidad, ¿verdad?, de los estudiantes, que esta emisión de contaminantes que se asocian a las descargas de residuos industriales líquidos del sistema de alcantarillado público se cumplan como corresponde. Claro, todos estos trabajos de control, de emanación de gases, en fin. Pero nada de esto pasa. Entonces, amigo, vamos de mal en peor. Porque nada de raro que nuevamente tengamos a la región de Atacama en paro. Y nuevamente los estudiantes queden a la deriva. Y más aún estos estudiantes que están estudiando y no tienen ningún respaldo oficial. Una vergüenza. Yo no sé qué hace Cataldo en el Ministerio de Educación. Bueno, amigos, esos eran los temas que tenía para hoy. Yo creo que bastante interesantes. Así que mañana viernes, pues, viernes 12, nos estamos viendo aquí en Política con Carreño. Y como siempre, gracias por su compañía, gracias por sus comentarios. Chao, amigos.